Oye, cierra la ventana mejor porque se puede entrar el fresco. Había una canción antigua que hablaba algo de un fresco que se metía por la ventana y que le daban media hora para salir, pero no es ese el fresco del que vamos a hablar hoy día, sino que de un fresco más bien de pintura. Y es un juego muy interesante que llegó a mí por la razón más absurda, o me llamó la atención por una razón quizá absurda. Porque el hermano de un amigo nos hablaba de un juego que había jugado él hace poco y que los trabajadores se estresaban y tenías que manejar el estrés dentro del contexto del juego. Y un juego que maneje estrés, ok, lo quiero. Y claro, el estrés es un factor importante dentro del juego, no es lo único, pero sí es un elemento que hace que el juego sea muy interesante y con el cual uno pueda sentirse ligeramente identificado. Así que vamos a estar pintando o restaurando más bien un fresco de una catedral con diferentes acciones programadas. Y la verdad es que es un juego que se disfruta bastante. Estuvo nominado a Juego del Año el 2010, si no me equivoco. Fue el mismo año que salió Dixit, si no me equivoco. Pero estuvo por ahí nominado, así que es un juego muy interesante. Vamos a conocerlo. Fresco es un juego para 2 a 4 personas que ha tenido distintas versiones. Ha tenido una versión base, una versión Big Box. Esta es una versión que publicó Devir al español y que incluye 3 expansiones. Había una versión Big Box que incluía 10, así que van a encontrar diferentes versiones. Pero aquí vamos a aprender a jugar el juego base, que está hecho para 2 a 4 jugadores. Y el objetivo es ser el jugador con mayor cantidad de puntaje al final del juego. Tenemos la posibilidad ahora nuevamente de tener 2 cámaras. Y esas 2 cámaras nos van a ayudar mucho porque hay hartos componentes. Algunos se entregan a un jugador, otros quedan dispuestos en el tablero, así que nos va a servir mucho. Aquí tenemos el respectivo manual con todas sus indicaciones. El setting es bastante extenso, pero la verdad es que se hace bastante automático una vez que lo aprendes a jugar. Porque está todo muy bien hilado, tiene todo mucho sentido con este contexto de restauración del fresco. Y vienen hartos idiomas, por eso se ve tan extenso. Aquí tenemos el manual de las expansiones. Como digo, a hartos componentes, pero los vamos a ir revisando en detalle porque no los vamos a usar todos. Vamos a hacer solamente la explicación del juego base y ahí tenemos algunas separaciones. Los zetas que representan a cada uno de los segmentos del fresco, que son 25. Tenemos monedas, que en este contexto de juego son táleros. No sé si el tálero como tal existe, de dónde viene, pero es un nombre bien curioso. Tableros para cada jugador también. Esto es expansión, esto es expansión, esto es expansión. Al final yo creo que se los podría mostrar quizá. Cubitos de colores, que son los más importantes dentro del juego. Más cubitos de colores. Y no se confundan, porque tenemos trabajadores de distintos colores, pero no representan directamente esto. Los cubos de color son una cosa, el color del trabajador y del jugador es otra. Así que no quiere decir que el jugador rojo solo usa los rojos. No se confundan en ese sentido. Lo vamos a ir explicando en detalle. Tenemos un obispo también, tenemos trabajadores que pueden unirse a nuestra noble cruzada. Tenemos piezas que van a ir en el mercado y una bolsa donde vamos a echar esas piezas. Los insertos de Queen Games siempre son muy bonitos y esta no es la excepción, por cierto. Cartas de una de las expansiones, más piezas de otra de las expansiones. Y aquí tenemos colores terciarios, porque aquí tenemos colores primarios, secundarios y terciarios. Pero los terciarios vienen más bien para la expansión, así que esto queda fuera. Y ahora vamos a desplegar el tablero, que es bastante grande. Pero como digo, es muy interesante porque está todo muy bien unido y todo muy bien representado. Con distintas secciones y esas secciones nos van a ir indicando dónde podemos hacer las acciones. Pero fíjense bien, porque tiene un lado de tablero para cierta cantidad de jugadores y el otro lado del tablero para otra cantidad de jugadores. ¿Dónde van a encontrar esa información? Aquí. Si se fijan, aquí tiene 4 espacios. Eso es porque se puede jugar hasta de 4 personas. Pero en el lado de acá vamos a encontrar solamente 3 espacios. Aunque en realidad jugarlo de A4 es mi experiencia favorita, así que se los recomiendo si lo pueden jugar de A4. De A2 igual funciona bien, pero de A4 tiene un toque muy interesante. Por el tema del mercado y donde vamos a ir a comprar las pinturas. Y también a la hora que nos vamos a levantar. Porque en este juego tenemos que levantarnos a cierta hora, ir al mercado a comprar pinturas. Las pinturas van a estar dispuestas acá. Podemos incluso pintar retratos para juntar un poco más de dinero. Y aquí vamos a disponer las 25 piezas que representan a este fresco que vamos a restaurar. Y esas son las 25 piezas que vienen en esta bolsa de aquí. Que si se fijan tienen números por un lado. Vamos a ir mostrando mejor. Y ese número es el puntaje que va a ir entregando.
Y la puntuación la vamos a ir marcando alrededor de aquí del tablero. Entonces, por ejemplo, esta vale 11 puntos y me pide un color morado, un naranjo y un verde. Ahí sí, estoy más al centro. Esta está al revés, pero si se fijan, me pide solamente un color morado y un amarillo. Y eso me da 6 puntos. Esta me pide un color amarillo, un morado y un naranjo. Y me da 9 puntos. Y así. Entonces esto se dispone aquí en diferentes partes. Siempre la de valor 11 va a ir aquí al centro, que la acabo de perder, aquí, junto con el obispo. Y estas piezas van a ir alrededor de forma totalmente aleatoria. La idea es que ojalá las dejen con números distintos, que no quede como arriba la sección de puntajes altos y abajo la sección, perdón, de puntajes altos, sino que quede más bien distribuido, porque el obispo se va a ir moviendo a través de diferentes zonas de este fresco y en base a eso podemos ganar un poco más de puntaje, y ese poco más de puntaje puede hacer la diferencia en este juego, porque los resultados que van a ser obtenidos suelen ser bastante estrechos. Aquí está. Entonces ya vamos entendiendo un poco la lógica de este juego. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer en este juego? Restaurar el fresco. ¿Cómo lo restauro? Con pinturas. ¿Dónde tengo las pinturas? En el mercado. ¿Cómo elijo alguno de los mercados? Levantándome más temprano. Pero, y aquí viene el gran pero, si me levanto muy temprano, mi estado de ánimo va a ser peor, porque me levanté temprano, a nadie le gusta levantarse temprano, y las pinturas van a estar más caras en el mercado. Pero tengo la ventaja de ser el jugador que va a elegir a qué mercado quiero ir. Porque una vez que un jugador compra en el mercado, cualquiera sea de los 4, todas esas piezas se van y nadie más puede comprar en ese mercado. Y les voy a mostrar enseguida que algunas piezas de mercado son mejores que otras. Entonces a veces conviene levantarse temprano. Pero a veces la verdad es que tu estado de ánimo no está muy bueno, y si es que baja demasiado tu estado de ánimo puedes incluso perder un trabajador porque se estresó demasiado. A diferencia de cuando vas al teatro y aprovechas de disfrutar una jornada agradable, tu estado de ánimo mejora. O si te levantas un poquito más tarde que los demás, también tu estado de ánimo mejora. E incluso las piezas que vas a encontrar en el mercado son más económicas. Lamentablemente no vas a tener alternativa de elegir mucho, porque los jugadores que se levantaron más temprano y que se sacrificaron fueron al mercado más temprano y pillaron pinturas a mejor precio. Entonces esa es la lógica del juego y es muy interesante. Siguiendo con el seteo, vamos a dejar estos cubos de pintura en estos espacios de aquí. No vienen con pocillos, quizá habría sido una adición interesante, pero la verdad es que no es tan terrible. Y lo que sí les advierto, si son como yo, que tienen problemas para recordar cómo se hacen los colores secundarios, van a pasarla un poquito mal. Lo bueno es que la tarjeta de jugador viene con el recordatorio, pero la verdad es que muchas veces en este juego yo estaba pensando, ya tengo que comprar la pintura amarilla con la azul para hacer morado. Ah, no, pero el morado no se hace así. Entonces, qué bueno que traiga este recordatorio. Habla un poquito mal de nuestro sistema educativo aquí en Chile, o es más bien falla técnica mía. Yo creo que es más lo segundo que lo primero. Entonces seguimos separando aquí los cubos por color y les vamos a dejar una sección destinada para que los podamos ir retirando. Esto viene por aquí, esto viene por aquí y aquí. Y esto la verdad es que da lo mismo en el lugar que lo dejen. Simplemente es para diferenciar diferentes colores que van a estar disponibles, y obviamente cuando vayamos pagando esos colores para restaurar el fresco los vamos a ir dejando ahí mismo, así que esa reserva va a estar siempre activa. Tenemos estas piezas que son del mercado y se las voy a ir mostrando enseguida. Esta, por ejemplo, si yo la compro me da 3 piezas amarillas, pero esta me da solamente una amarilla. Esta me da 2 azules, que sigue siendo color primario. Pero incluso hay algunas piezas, como esta, que me da un color secundario inmediatamente. Entonces es llamativo, porque yo si compro pintura de color primario tengo que gastar acciones para después mezclarlas. Y ya vamos a ir viendo cuáles son las acciones que tenemos disponibles. Entonces no es tan simple, digamos, el hecho de decir, no, me levanto tarde nomás, sí, no hay problema. Sí va a haber problema, así que tienen que pensarlo bien. Las monedas suele ser también un poco incómodo. Les recomiendo, si tienen pocillos para poder dejarlas, las puedan dejar ahí, porque la idea es que dejemos los taleros por acá. Aquí las de 1, al medio las de 5 y allá las de 10. Pero aquí se mueve harto dinero, así que el espacio que está designado para la moneda no es el ideal. Podría ser mejor, se podría corregir con un pocillo, pero ahí los vamos a dejar. Vamos a dejar poquito solamente porque es solamente para el ejemplo y el tutorial.
Y aquí vienen las piezas para los jugadores. Como somos 4 jugadores, vamos a separar las 4 y les voy a mostrar enseguida que tenemos, por decirlo de alguna forma, trabajadores grandes y trabajadores pequeños. Entonces a cada jugador le vamos a entregar sus trabajadores grandes en su respectivo color, sus trabajadores pequeños, y siempre que estemos jugando vamos a recibir esta totalidad. Entonces aquí hacemos la división para que los jugadores elijan un color correspondiente. Yo siempre juego azul por tradición. Y una vez que están todos separados, vamos a tomar uno de los grandes de cada uno de los jugadores, vamos a revolverlo la mano y vamos a lanzarlos, o más bien vamos a lanzarlos de a uno, para irlos dejando aquí. Porque aquí tenemos S1, S2, S3 y S4. Y este es el que nos va a indicar la puntuación. Como todos empezamos con 0 puntos, los vamos a dejar aquí. Nuevamente todos vamos a tomar uno de los trabajadores grandes y los vamos a dejar acá, que es como la hostal, por decirlo de alguna forma, donde nos estamos quedando. Y aquí vamos a ir eligiendo la hora en la que nos vamos a levantar. Y los otros 4 grandes los vamos a dejar en esta zona de aquí, que nos va a ir indicando el estado de ánimo de nuestros trabajadores. Y ese puede ir subiendo o puede ir bajando. Todos empezamos ahí en el centro. ¿Qué es lo interesante también de este juego, por cierto? Cuando vayamos ganando puntaje, vamos a ir avanzando a través de estos espacios, pero nunca puede haber 2 jugadores en el mismo lugar. Si hubiese un empate en puntuación, ese jugador va a elegir si se queda atrás o adelante de ese jugador. ¿Por qué querría quedarse atrás? Porque este nuevo orden que aparece aquí para levantarse se va a dar por la persona que está más atrás en puntuación y después hacia adelante. Así que si me quedo aquí, si bien estoy ganando un punto menos, voy a poder elegir primero, antes que el azul, a qué hora me voy a levantar. Y eso podría darme un beneficio importante, sobre todo si quedan ya pocas piezas. Porque no vamos a terminar el juego cuando esto termine, sino que cuando queden un par de piezas vamos a dar inicio a la última ronda. Entonces también puede ser un poco apresurado y no siempre va a ocurrir esto, pero podría llegar a ocurrir y podría llegar a cambiar el futuro del juego. Cada jugador entonces va a recibir esta tablilla que tenemos aquí, y que si se fijan al reverso incorpora el resumen de las rondas y de cómo vamos a ir jugando. También le vamos a entregar una tablilla, pero ligeramente más grande. No me acordaba si era más pequeño o más grande, pero sí es más grande. Y esta nos va a permitir mantener oculta nuestra reserva de colores. Y aquí está agradecido, maravilloso ese recordatorio porque es muy útil. Entonces la idea es que yo voy a tener siempre estos 2 tableros. Uno aquí y otro aquí al ladito. Así que igual vamos a ocupar harto espacio. Les recomiendo tener un buen espacio destinado para poder jugar. Y también lo que vamos a recibir va a ser nuestro tablero de acciones. Y ese tablero nos resume qué es lo que podemos hacer ronda a ronda. Y si se fijan tiene 2 números. El número 1 por un lado y por el otro tiene el número 2. Siempre vamos a estar usando el número 1, excepto en la última ronda. En la última ronda usamos el 2. Y aquí les voy mostrando cuáles son las acciones disponibles. Y tienen que ser en este orden, siempre. Primero tenemos ir al mercado. Después tenemos restaurar la mezquita o el fresco, la catedral. No me recuerdo el nombre técnico en este momento. Pero restaurar esa pintura que está en el techo. Después tenemos la opción de pintar, mezclar pinturas y poder ir al teatro, a relajarnos un poco. Entonces lo que yo voy a hacer ronda a ronda va a ser disponer estos 5 trabajadores en los lugares donde yo quiero hacer la acción. Y en base a eso voy a ir planificando las acciones y las vamos a ir haciendo siempre en ese orden. Y cada trabajador en un lugar, estoy mostrando por allá arriba, perdón, pero cada trabajador en un lugar significa que voy a hacer esa acción. Por ejemplo, 2 trabajadores aquí significa que voy al mercado a comprar 2 pinturas. Si tuviese 3, voy a comprar 3. Si no dejo, ningún problema. Solamente que ese turno no voy a comprar pintura. Después tenemos restauración. Un trabajador, una restauración. Si quiero restaurar 3 piezas, tengo que dejar 3. Pintura. Por cada pintura que haga, voy a ganar 3 táleros. Si dejo 3 trabajadores ahí, voy a ganar 9 en un mismo turno. Mezclar pinturas. Yo puedo hacer 2 mezclas. O sea, rojo y amarillo y después rojo y amarillo de nuevo si quiero. O rojo, amarillo y después amarillo, azul. Ustedes van a decidirlo. Y después ir al teatro, que aumenta en 2 nuestro estado de ánimo, que es lo que se ve reflejado aquí. Entonces solo con esas 5 acciones vamos a tener una experiencia de juego maravillosa. E insisto, siempre respetando ese orden. Vamos a dejar esto por aquí
Vamos a dejar esto aquí dispuesto para que se pueda ver bien. Uy, se me va corriendo. Se nos quedan aquí algunas cosas. Tenemos aquí al señor obispo. Estas piezas son de la expansión, se me colaron por ahí. Este es el señor obispo que va a ir siempre al centro, que se va a ir moviendo a través del fresco. Y estos trabajadores, si se fijan, son los mismos que los otros, pero no tienen color asignado. Eso es porque si yo estoy de tan buen ánimo en este juego, voy a ganar un trabajador neutral. Entonces, en lugar de 5 acciones, voy a poder hacer 6 acciones en un mismo turno. Pero, ¿cuál es el problema? Si esto baja a este rango, voy a perder un trabajador. O sea, 4 acciones en lugar de 5. Y ya vimos que es bastante estrecha aquí la competencia, así que no es muy buena idea perder un trabajador. Y esto se va moviendo constantemente. Se mueve por la hora a la que decidimos levantarnos y por la opción de ir al teatro. Entonces, eso nos va a mantener bastante atentos a lo que estemos haciendo. Y también, desde esta bolsa, vamos a ir ubicando las piezas correspondientes en los espacios designados de cada mercado. Son 4 mercados en este caso, porque estamos siendo 4 jugadores y los vamos a ir dejando ahí al azar. El mercado 1 tiene espacio para 2 pinturas, el mercado 2 tiene espacio para 3 pinturas y el mercado 3 y 4 tiene para 4 cada uno, y siempre debiese sobrar una pieza de la bolsa. No se van a usar todas, así que vamos a ver si todo está en orden. Vamos ubicando las piezas aquí. Y esto es totalmente aleatorio, por cierto. Y un punto importante, no existe el color morado para comprarlo directamente aquí en el mercado. Solamente el verde y el naranjo, así que eso hace que el morado sea un poquito más valioso. Si se fijan, queda solamente una pieza en la bolsa. Antes de empezar también, cada jugador va a recibir un color base de cada uno de los 3 que tenemos disponibles y 12 táleros. Esa es su mano inicial, por decirlo de alguna forma. Entonces, dejamos nuestros cubos de pintura detrás del tablero de pintura y nuestro tablero de acciones aquí atrás, que creo que voy a hacer un pequeño cambio para que puedan verlo mucho mejor aquí gracias a esta famosa segunda cámara, que de hecho me acabo de dar cuenta está al revés. Ahí sí. Entonces nadie sabe qué acciones estamos planificando y nadie sabe qué colores tenemos, así que va a ser más competitivo aún. Los demás jugadores los vamos a dejar aquí, simplemente vamos a ir ejemplificando algunas cosas quizá con un segundo tablero, pero es más que nada para que se entienda cómo se juega bien. Y ya estamos en condiciones de poder empezar a jugar. Entonces vamos siempre en orden. Primero, jugador amarillo está en la posición S1, por ende él va a ser el primero en elegir a qué hora se va a levantar. Empieza a ver más o menos cuál le conviene, cuáles son más simples, cuáles son más difíciles, cuánto puntaje entrega cada una, y también sabiendo que cuando yo hago la acción de restauración, que recordemos es la segunda que aparece aquí en el tablero, yo puedo pagar un talero extra para mover al obispo, moverlo en cualquier dirección. ¿Por qué querría hacer eso? Porque si el obispo está encima de la pieza que va a ser restaurada, me va a dar el puntaje base más 3 puntos. Y si estuviese en el rango alrededor del obispo, me va a dar 2 puntos extra. El obispo puede moverse por donde exista el fresco o no. Y eso también va a ser impactante mucho en el puntaje que vamos a ir recibiendo. Porque puedo restaurar hasta de 3 puntos, pero me va a dar 6 si es que logro que el obispo esté ahí. Ahora, es por turno, o por acción mejor dicho, un talero, un movimiento. Si pongo 2 trabajadores, puedo moverlo uno, hacer la acción, después pagar otro y después moverlo de nuevo. No es que yo pague 10 y pueda moverlo 10, así que también es un poco complejo. Y hay solamente un obispo, todos vamos a irlo moviendo en conjunto. Así que ya tenemos en claro más o menos eso. Tengo la pintura para restaurar esa, pero en realidad está un poco lejos. Esta quizá me conviene, está aquí a la venta la naranja, pero lo más probable es que todos quieran también la naranja. Vamos a irnos a la segura, vamos a levantarnos a las 7 de la mañana. Después, siguiente jugador, jugador rojo, dice no, yo quiero levantarme muy temprano, vamos a aprovechar. Jugador verde dice yo estoy en realidad con cero interés de irme por ciertas pinturas. Y jugador azul va a decir levantémonos a las 8, quedamos en equilibrio. Vamos resolviendo. Jugador rojo acaba de hacer una pésima elección porque nadie se levantó a las 6 de la mañana, por ende él disminuye 3. 1, 2, 3. Llega a la sección -1, por ende pierde uno de sus trabajadores. Va a tener una acción menos en esta ronda. Por apresurado quizá. Después jugador verde tiene +1. Jugador azul tiene 0, se queda ahí. Y jugador amarillo -1. Esos fueron los cambios en el estado de ánimo. Entonces, ahora que tenemos el orden de los jugadores y de cómo va a ir esta ronda y la cantidad de acciones, cada jugador toma su planilla
y empieza a planificar sus acciones. ¿Qué quiero hacer en este turno? El rojo es el primero en comprar en el mercado. Puede que se quiera comprar estas dos piezas. Quizá quiera la naranja, no lo sabemos. Entonces uno empieza a pensar en eso. El azul en este caso, que es el jugador en el que estamos concentrados, se va a levantar tercero, así que igual va a poder comprar pintura. La verdad es que no tenemos muy en claro. Así que cada jugador va a planificar sus acciones y en base a eso las vamos a ir realizando. Este es solamente para el ejemplo, insisto, así que vamos a ir simulando algunas cosas simplemente. No hace falta que les muestre todos los tableros ni mucho menos, pero espero que vaya quedando más o menos claro. Entonces, todos los jugadores eligieron sus acciones, todos los jugadores le eligieron, perfecto. A la cuenta de 3 levantamos nuestro tablero personal, 1, 2, 3, ahí están las acciones. Y las vamos realizando en el orden correspondiente. Jugador rojo, debiésemos ver el tablero jugador rojo. En este caso, si no tiene trabajadores en la acción de mercado, simplemente él no compra. Pero también está la opción de poner un trabajador en el mercado y en un movimiento muy despreciable, cerrar el mercado. Simplemente no comprar y sin pagar nada extra. Por ejemplo, el rojo perfectamente pudo haber puesto un trabajador ahí y decir, quiero el mercado 3, pero no quiero comprar nada. Así que esto simplemente vuelve a la bolsa. No compró ninguna pieza y aún así hizo daño. El jugador rojo está un poco enojado hoy día, parece. Le falta ir al teatro de acuerdo al contexto del juego. Así que mercado 3 lamentablemente ya no está disponible. Jugador amarillo, ¿puso trabajadores en su tablero de acciones? Sí, puso uno. Perfecto, puede comprar entonces una pintura. Se va a ir al mercado 1 y va a comprar por 2 taleros. Los deja aquí en la zona disponible de taleros y se lleva la pintura. En este caso, como compró una pieza verde, se lleva una verde y la deja en su reserva correspondiente. Y esta otra pieza que no se compró se va porque el mercado ya no está disponible. Siguiente jugador azul. Puso un trabajador, así que puede hacer una compra. Y en este caso va a comprar aquí en el mercado 2 esta pieza que le da 3 pinturas azules. A él cada pintura le cuesta 2 taleros, por ende paga los 2 taleros respectivos y se lleva sus 3 colores azules y los deja aquí disponibles. Y todo lo demás se retira. Jugador verde, ¿quiere hacer alguna compra? Sí, va a comprar las 4 pinturas, porque cada una le vale solamente 1. Así que va a pagar 4 taleros y se va a llevar 3 rojas, 3 amarillas y 2 azules. Harta pintura para él. Y ahí la dejamos en su reserva. Esa fue la compra. Siguiente acción, restauración. Vamos de nuevo en mismo orden del que nos levantamos. Jugador rojo, ¿quiere hacer alguna restauración? No quiere hacer ninguna restauración porque no puso trabajadores ahí. Perfecto. Jugador amarillo tampoco puso trabajadores. Jugador azul puso una. Y simplemente va a tomar sus 3 pinturas. La roja, la azul y la amarilla. Y va a restaurar esta pieza. Esto se vuelve a la reserva. Si bien el obispo no está cerca, yo también puedo hacerlo. No es muy recomendable, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Y esta pieza yo me la llevo. ¿Por qué es importante este símbolo de acá atrás? Porque cada vez que inicio una nueva ronda, yo recibo esta cantidad de dinero. Mientras más piezas restauradas tenga, más dinero voy a recibir. Y mientras más pronto restaure, más piezas voy a tener. Entonces, es una buena estrategia restaurar pronto. Y restaurar las más fáciles. Acá hay otra, por ejemplo. Acá hay otra. Y también puedo mover al obispo para que repare esa. Ahí tienen que ir viendo todos los detalles. Jugador verde. Jugador verde, por ejemplo, va a pagar un talero para que el obispo se mueva para acá. Y va a pagar en pintura estas piezas de aquí. Entonces, como el obispo está cerca, va a ganar 5 puntos en lugar de 3. Y un detalle que me faltó, muy importante, jugador azul en este caso gana sus 3 puntos, 1, 2, 3. Y en este caso jugador verde ganó 5 puntos, así que va para acá. Va moviéndose en el tablero, de hecho no estoy muy seguro si se ve bien, ahí está. Aquí estamos, ya moviéndonos. Hasta aquí, en este punto, es muy importante el orden de turno. En las próximas 3 acciones la verdad es que no es tan importante, pero sí se recomienda que se siga una estructura. Porque en este caso vamos a ganar dinero por las pinturas que hicimos. Y no es que el que pintó primero gana más, ni mucho menos, a diferencia de las otras 2 primeras, que es donde sí es importante quién hace qué primero. Así que en esta acción, si es que tienen confianza y si es que ya entendieron bien el juego, pueden irlas haciendo más bien en simultáneo. Por ejemplo, van sacando los 3 taleros correspondientes por cada pintura, mezclan sus pinturas, por ejemplo el jugador amarillo quiere mezclar una roja y una azul para hacer morado, saca la morada, devuelve las otras 2, ustedes van decidiendo. Y después ir al teatro, los que hayan tenido trabajadores van a ejecutar esa acción en la parte de acá. Por ejemplo, el jugador azul puso un trabajador aquí para que gane más 2 en su estado de ánimo, así que 1, 2. Y lo deja ahí. Y esa fue la primera ronda. Perfecto. Termina la ronda, vamos a devolver todas las piezas de pintura del mercado a la bolsa,
Las revolvemos, las vamos a restaurar, las vamos a reponer. Vamos a dejarlas todas ahí donde corresponde. Y todos los jugadores vuelven a su habitación, por decirlo de alguna forma, y quedan acá. Entonces, ahora revisamos cómo está el orden del turno. En este caso el amarillo sigue siendo primero, rojo segundo, azul tercero y verde último, porque está en ese orden la puntuación. Jugador rojo lo va a pensar mejor esta vez y se va a levantar muy tarde. Después jugador amarillo se va a levantar a las 8. Jugador azul va a ver qué hay en el mercado, se va a levantar a las 6 de la mañana. Jugador verde no quiere arriesgarse a perder en una pieza que es muy buena en el mercado, así que puede levantarse antes. En este caso, si pierde estado de ánimo, no pierde tanto, así que ahí tiene que ir viendo cómo lo va a ir haciendo. Vamos viendo ahora nuevamente. Jugador rojo tiene +1 estado de ánimo, así que queda aquí. Como salió de esta zona... Uy, lo boté, perdón. Como salió de esta zona, va a recuperar al trabajador rojo que había perdido, así que vuelve a su reserva. Jugador amarillo, en este caso queda ahí mismo. Jugador azul, -2, pero como ya había al teatro, no fue tan terrible. Y jugador verde tiene -3. 1, 2, 3. No alcanzó esta zona, así que no pierde su trabajador. Nuevamente, vamos viendo el mercado y así va a ir funcionando el juego, va a ir funcionando el juego, va a ir funcionando el juego. ¿Qué va a pasar? Eventualmente estas piezas se van a retirar, se van a retirar, se van a retirar, se van a retirar y van a quedar 6. Cuando queden 6 piezas nos va a indicar que la próxima ronda va a ser la última ronda. Independiente si están juntas o no, va a ser la última ronda. Y en ese momento es que los jugadores van a voltear su tablero y van a usar ahora este lado. Y si se fijan, aquí en el número 2, ¿cuál es la diferencia? Que aparecen 2 zonas de restauración, a diferencia del lado 1, que aparece solamente una restauración. Entonces aquí podemos restaurar... Uy, se me cae. Entonces aquí podemos restaurar más aún. Un punto importante también dentro del contexto de la restauración es el altar, y yo también puedo restaurarlo. Durante el juego muy difícilmente vamos a restaurar el altar. Lo que sí es importante es que yo puedo pagar 3 colores primarios, dígase un azul, un rojo y un amarillo, y ganar 2 puntos. Aquí el obispo no impacta en nada. Pero si reemplazo uno de esos colores, por ejemplo, pago rojo y azul y lo reemplazo por un color secundario, gano un punto extra, o sea, 3 puntos. E incluso puedo pagar los 3 colores secundarios para ganar 6 puntos. No es algo muy frecuente, pero en esta ocasión, donde estamos en la ronda final, y donde muy probablemente tenemos los colores para restaurar, pero otro jugador nos va a quitar esa pieza, es muy probable que empecemos a restaurar el altar. Durante el juego, insisto, muy difícilmente vamos a hacer esto, pero al final va a ser algo importante y que puede decidir el futuro del juego. Entonces termina esta última ronda, donde jugamos con el tablero por el lado 2, y vamos a ir recibiendo también un puntaje extra. Un punto por cada 2 taleros que nos queden en la reserva. Es harto puntaje por dinero. Vamos a ir sumando y el que tenga la mayor cantidad de puntaje va a ser declarado el ganador de este juego fresco. La verdad es que dentro de este espacio de juego no se alcanza a ver bien la competencia que se genera por restauración de espacios. Es muy frecuente empezar a planificar qué pieza voy a restaurar y que no me alcance la pintura. Y lo peor, comillas, lo peor de este juego es que la restauración viene antes de la mezcla. Entonces yo tengo que mezclar colores para pensar en la próxima ronda, qué voy a restaurar en mi próximo turno. Y eso es muy difícil, porque ahí empieza la competencia directa y la verdad es que es una experiencia de juego muy muy buena. Tampoco es un juego que exija una estrategia muy elevada o un nivel de concentración máxima. Es un juego que se disfruta mucho, te obliga a pensar, pero tampoco en exceso. Entonces es muy muy agradable poder jugarlo, sobre todo insisto si lo juegan de a 4 personas, porque ahí la competencia aumenta más. Así que si les gusta la programación de acciones y competir directamente contra los demás jugadores, muy recomendado, fresco.